Un saludo a todas, todos y todes. Esto es Diálogo Social, el mejor instrumento para lograr acuerdo, que es una iniciativa de El Ciudadano y la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación FES, a quien agradecemos, por cierto, que nos acompañe en este ciclo de programa. Ya llegamos al número 6, al programa número 6. Estamos cerrando este primer ciclo. Vamos a seguir, pero estamos cerrando este primer ciclo, donde hemos tenido entrevistadas que lo han puesto en conocimiento de distintas perspectivas esta importante temática del diálogo social. Hoy día, para cerrar un poco este ciclo, tenemos un muy importante invitado, don Francisco Rivera Tovar. Él es jefe del Departamento de Diálogo Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Hola, Francisco. Correcto. Hola, Roberto. Buenas tardes. Gracias por estar acá, gracias por darte tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda bien recargada en estos tiempos. Francisco, les cuento, es profesor de Historia y Ciencias Sociales. También tiene un magíster en Historia de América Latina, todo por el USACH, ¿cierto? En la ex técnica del USACH. Y un magíster en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile. Bueno, tiene harto otras cosas que no voy a leer todo, pero una cosa que me interesó mucho cuando estaba leyendo tu presentación, que Francisco ha publicado libros y artículos que son especializados en un tema de la historia latinoamericana, historia política latinoamericana, que me pareció un tema muy interesante y relevante. Y por ahí encontré uno de los trabajos que tú has hecho, que se llama La Reforma Universitaria en Chile, 1960-1973, la experiencia de la modernización y politización de 3 universidades. Cuando estaba leyendo esto, me acordé de la imagen icónica de la Reforma Universitaria de la Casa Central de la Católica, sí, claro, con el letrero pegado arriba que decía el mercurio miente, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Había un dirigente ahí que era médico, ¿no? Después fue médico, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí... Pero no sabía mucho sobre la Chile y la UTEG en ese mismo proceso. En un minuto, cuéntanos un poquito, y los invitamos también a nuestros las personas que escuchan que busquen el texto, porque es bien interesante. Bueno. Sí, mira, primero agradecerte la invitación. Este es un programa único en su especie. Agradecer también a la Fundación FES, al Ciudadano y a la OIT, que también están colaborando con esta iniciativa. Y efectivamente, dentro de mis funciones, digamos, yo soy magíster en Historia, estudié originalmente Historia en la Universidad de Santiago, y uno de los temas de investigación que he llevado es los procesos de reforma universitaria en la década de los 60. Ese artículo al que tú haces mención es parte de un libro que se llama La UT Vive, que se puede descargar si ustedes lo googlean. Perfecto. Está ahí, y lo que hacemos ahí es poder hacer un análisis comparativo entre 3 experiencias universitarias de instituciones de educación superior que tienen un carácter bien distinto. La Chile, ¿cierto? Una universidad laica, la Católica, una universidad, como su nombre lo dice, ¿cierto?, católica, y la Universidad Técnica del Estado, que es una universidad que uno podría decir era la encargada de poder formar los cuadros técnicos que iban a contribuir a los procesos de industrialización sustitutiva de importaciones de la década de los 40. Okay. Entonces, el carácter fundante, la vocación de estas instituciones es bien determinante para poder definir cuáles son los derroteros de los procesos de reforma universitaria en estas universidades. Bueno, de hecho, de las 3, la única que no existe, ¿cierto?, por decreto en el año 1981, la dictadura saca un decreto y elimina a la Universidad Técnica del Estado, y su sede de Santiago se refunda como Universidad de Santiago de Chile. Y le quita todas las sedes regionales. Claro. ¿No? Sí. Bueno, a la Universidad de Chile también le quitó las sedes regionales, pero las 9 sedes de la UTE pasaron a sumarse a algún tipo de sede regional. Perfecto. La actual rectoría de la USACH ha hecho un trabajo bien sistemático de poder ir rearticulando esas ex sedes, digamos, sobre todo en términos de la relevancia y la trascendencia que deben tener las universidades regionales en los planes de desarrollo local. Claro, exacto. Entonces es un trabajo bien significativo el que está realizando actualmente la USACH con respecto de los procesos de memoria y de ir recomponiendo este vínculo de la universidad con la producción, pero también con los sectores obreros organizados. En ese sentido, por ejemplo, el año recién pasado, en el marco de los 50 años del golpe de Estado, la universidad volvió a firmar un convenio con la CUT,
que revive el que originalmente era el convenio CUT-UT, para poder formar trabajadores, ¿cierto? Y poder tener un proceso de interacción entre la institución universitaria y el mundo de los trabajadores organizados. Y recientemente lo actualizó y lo volvió a... Perfecto. Es súper interesante. Yo creo que y aquí hay gente que le guste la historia. El proceso de reforma universitaria es un proceso muy, muy interesante. Bueno, y lo del UT, ¿cómo se llama el texto para poder buscarlo? El texto se llama La UT Vive. La UT Vive, perfecto. Ahí vamos. Y hay otro que también está ahí dentro de la misma página, que se llama Enrique Kirber, Escritos Escogidos. Sí, eso lo encontré. Que es sobre el rector. Era el rector, ¿no? Sí. El rector en el momento del golpe de Estado. Sí, correcto. Súper, muy bien. Ahí entonces tenemos un dato más de Francisco, que además nos contó que tenía un hijo que ya entraba a los 13 años y era hincha de la U. Bueno, nadie es perfecto, así que lo siento, bueno, le ha ido bien este año, pero... Sí, pero me gusta sufrir. sí, nadie es perfecto. Ya, vamos a entrar entonces en materia. Bueno, como yo les contaba, Francisco está a cargo del Departamento de Diálogo Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y es el espacio en el fondo donde se construye la política pública en el marco del diálogo social, donde me imagino entonces se quiere fortalecer, fomentar, incidir para que esta propuesta que bajó desde la OIT y que ha sido ahora tomada por varios sectores pueda efectivamente hacerse carne en la realidad. Cuéntanos un poco el rol, la función que hace el departamento para las personas que nos están viendo y escuchando. Perfecto. Mira, bueno, en este cierre de ciclo, ¿cierto? Quienes han venido escuchando los capítulos sabrán que el diálogo social es una estrategia, una metodología que ha sido promovida fundamentalmente por OIT, pero que también ha tenido un eco en la institucionalidad ministerial. En este sentido, el Departamento de Diálogo Social depende directamente de la Subsecretaría del Trabajo. Junto con las acciones de diálogo social, nosotros tenemos las acciones de participación ciudadana. Somos un departamento de diálogo social y participación ciudadana, que tiene 3 ejes estratégicos. El primero es poder desarrollar programas a escala nacional sobre diálogo social, que son las mesas de diálogo social, en las cuales los actores de manera bipartita o tripartita, es decir, empleadores y trabajadores o empleadores, trabajadores y gobierno, tienen que desarrollar algún tipo de mesa de diálogo para lograr algún resultado, que podrá ir en la lógica del mero traspaso de información, de la consulta o de la negociación entre estos actores, para poder mejorar las relaciones laborales internas, por así decirlo. Otra línea estratégica que tenemos son las escuelas de formación sindical, que están destinadas a trabajadoras y trabajadores en general. Hay distintos tipos de escuelas que nosotros ejecutamos para dirigentes, para trabajadores en general, pero que tienen por objetivo general poder desarrollar lo que nosotros concebimos como capacidades integrales en los trabajadores, y que está no solamente respecto del manejo de la normativa, sino que principalmente del manejo de habilidades comunicacionales para poder después enfrentarse a estos otros espacios que son los espacios de diálogo social. Exacto. De negociación. Esto concibiendo el diálogo social como un espacio no solamente de interacción entre actores que están en asimetrías de poder, sino que por sobre todo como un modelo de gobernanza interna, ¿cierto?, de las relaciones laborales, pero también gobernanza de las propias organizaciones sindicales en este caso o de empleadores. Y un tercer eje estratégico que tenemos dentro del departamento son las actividades que realizamos desde la unidad de participación ciudadana. Desde el departamento, quien habla, digamos, coordina la mesa ministerial de participación ciudadana, en la cual concurren las 2 subsecretarías del Ministerio del Trabajo y de Previsión y los 8 servicios relacionados. Y a través de ese espacio que es la mesa ministerial de participación, hacemos distintas acciones que nos permiten conectar con la ciudadanía a través de los COSOC, pero también a través de convocatorias más amplias, e ir combinando estrategias de diálogo social con participación ciudadana, que ese es el desafío en el que estamos ahora en este año. Desde septiembre del año pasado nosotros hemos activado estas acciones
Es importante eso que señalas porque en los capítulos anteriores, de alguna manera nos hemos dado cuenta que el tema del diálogo social, bueno, hemos planteado, es una metodología, pero en el fondo son avanzar en mayor participación ciudadana en distintos ámbitos, por cierto, bueno, tú dices, hay varios niveles que define la OIT. Bueno, nosotros, el nombre de nuestro programa lo dice, que es un instrumento para lograr acuerdo, como es lo que uno buscaría, ¿no? Pero en la base de eso está la participación ciudadana, que en el fondo lo que te hace es, dependiendo del nivel que tú estás, ampliar los procesos más democráticos, ¿no? Más de democracia participativa, y por lo tanto que las personas nos sentamos involucrados en lo que las decisiones que se están tomando. Claro, o sea, efectivamente nosotros hemos tomado una decisión desde el departamento, la subsecretaría del ministerio. El diálogo social es en el tripartismo, digo. Entonces es función nuestra también como Estado poder diseñar estrategias, poder profundizar, poder capacitar también a los trabajadores en estas metodologías de diálogo social y también a los empleadores. Principalmente porque tiende a haber una primera dificultad para poder generar espacios de diálogo que dice relación con las desconfianzas mutuas, digo. Así es. Entonces, lo que nosotros tenemos que promover, generar, ¿cierto?, facilitar, es ese proceso de construcción de confianza, antes incluso de pasar a los diseños metodológicos. Entonces, ahí tenemos distintas estrategias de reunión. Una de esas es poder hacer acciones que sean más amplias que la propia acción de la mesa de diálogo social. Y en ese sentido nosotros reconocemos que el diálogo social en el tripartismo tiene también que hacerse cargo de aquellos problemas o desde el tripartismo tiene que hacerse cargo de aquellos problemas que, si bien pueden tener una causa que está en la relación de producción o en las estrategias de producción, tiene impactos que la superan y que golpean, abordan, impactan, ¿cierto?, a la sociedad civil. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros hemos generado distintas estrategias para poder vincular a estos actores productivos con los actores de la sociedad civil que también tienen algo que decir respecto de las actividades que se están desarrollando en determinadas zonas. Entonces, para nosotros el diálogo social del tripartismo, y en eso es fundamental sobre todo la participación de los trabajadores, es también con la sociedad civil, en lo que la OIT define como diálogo ciudadano, avanzar, ¿cierto? O al diálogo social plus, ¿cierto? Sí, los consejos usuarios, regionales usuarios de la Dirección del Trabajo, de alguna manera avanzan, en algunas partes, no en todas, pero avanzan en esa lógica de relacionamiento, porque, claro, en el diálogo social lo que hemos aprendido en estos capítulos es que tiene su base en el tripartismo y en el mundo del trabajo, el mundo laboral y sus elementos relacionados, pero por cierto, es más que eso, puede ser más que eso dependiendo si uno obviamente lo quiere utilizar, porque es un tema más societal también, ¿no? Sí, mira, nosotros en el departamento hemos desarrollado ya en los últimos 2 años un programa que se llama Modelo de Gobernanza Regional por el Trabajo Decente. Y lo que esperamos ahí, y por eso tenemos muy a la vista los CRU o los CETRU, ¿cierto?, de la Dirección del Trabajo, es poder generar instancias que vayan combinando el diálogo social tripartito con el diálogo ciudadano, ¿cierto?, o el tripartismo plus. Y en esa estrategia, un actor clave son los CRU, porque nos permiten anclar la experiencia, digamos, de los actores del mundo del trabajo con los actores de la sociedad civil. Pero también es estratégico los gobiernos regionales. Perfecto. Y las seremías, digamos. Entonces, este programa en el óptimo, ¿cierto?, nos debería permitir no solamente tener una institucionalidad, sino que también poder incidir, por ejemplo, en los programas de desarrollo regional. Perfecto. Que es algo que es muy sentido por las comunidades. Entonces, dentro de las dificultades o de los facilitadores que tenemos para el diálogo social, uno de esos es el poder tener una institucionalidad adecuada. La estamos trabajando. Pero otra es que esa institucionalidad tenga permanencia en el tiempo. Y eso es lo más complejo. O sea, cómo nosotros hacemos que estas mesas o estos modelos de gobernanza no sean una estrategia más que después quede ahí en el olvido,
o como un buen recuerdo, sino que sean espacios realmente incidentes respecto de la política local, sí, de la política pública local. Y por eso es fundamental el rol de los gobiernos regionales. Sí. Bueno, ahí hay dos puntos que hemos conversado. Yo en casi todos los capítulos pongo el tema de la institucionalidad. Resolutiva o consultiva. Yo soy convencido que si avanzamos en la instancia resolutiva vamos a lograr más cosas, pero bueno, pero hay varias visiones, no sé. Pero ahí hay un tema que se combina, como tú decías, con la necesidad y con la intencionalidad de ya varios gobiernos de mejorar los conceptos de descentralización, darle más fuerza a la descentralización y que las regiones o las comunidades puedan efectivamente hacer más pertinentes las políticas públicas locales. Y ahí efectivamente estos modelos pueden ser muy relevantes, siempre y cuando, y ahí viene mi pregunta, a nivel ya también de historia, porque no solamente porque seguramente tú has mirado un poco la historia de estos procesos, ¿no? Yo tengo la sensación que en realidad la estructura más política de este país, más clásica, que es bien tradicional además, no incluye, no toma como insumo todos estos procesos que a veces son muy ricos en términos de estas conversaciones que sacan mucha información, muchas propuestas, pero tengo la sensación que el Poder Legislativo, por ejemplo, no es tan permeable a eso. No sé, bueno, este año, no sé ahora, pero estoy haciendo una mirada histórica, no es de este gobierno ni de este Parlamento en particular. ¿Cómo ves ahí tú? Sí, resulta interesante eso porque, a ver, lo voy a plantear en términos primero de lo que nosotros hemos sistematizado en el departamento, okay, y luego en términos históricos. Lo que nosotros hemos sistematizado desde el 2018 al 2023 es que la mayoría de las mesas de diálogo social se desarrollan en un nivel de empresa, por así decirlo. Desde el año pasado nosotros hemos intencionado, a través de los criterios de evaluación, porque todos estos programas son por licitación pública, a poder avanzar a niveles superiores a la empresa, cosa de tener mayor incidencia. Todas las mesas de diálogo que hemos desarrollado entre el 2018 y el 2023 han llegado a algún tipo de conclusión, que puede ser el mero traspaso de información o poder decir, mira, la conclusión es que sigamos conversando, o una acción que sea significativa para la relación laboral. Qué sé yo, que la empresa va a financiar determinadas capacitaciones, por ejemplo. Sin embargo, hay otra conclusión que es mucho más compleja de abordar y que tiene que ver con que los actores del mundo del trabajo, en particular empleadores y trabajadores, tienden a generar en el nivel más alto, digamos, en el nivel de acuerdo, un acuerdo respecto de poder generar legislación especial para el tema que están tratando. Okay. Entonces, somos muy legalistas en este país, ¿no? Por eso, hacia ahí avanzo. O sea, respecto de las tradiciones históricas, hay una tradición no solamente de la palabra escrita, sí, sino que respecto de el rol de la ley, ¿cierto? Exacto, como modelamiento de conducta también, que es muy difícil de escapar de él. Ahora, todo lo que concluye como diálogo nacional o como acuerdo nacional tiene que ser ley, no necesariamente. De repente basta un buen modelo de gestión. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos desde el Estado? Bueno, desde la década de los 90, ¿cierto? En el marco de los enfoques de derecho y de lo que decía Fabio Bertonuovo también en el primero de los capítulos, el diálogo social se implementa como un mecanismo respecto de lo que el Estado debe promover en enfoque de derechos. ¿Y qué es lo que buscamos promover? Bueno, sabemos que la demanda está por la ley, mayoritariamente, en los niveles altos. Ahora, promovamos modelos de gestión que permitan atender el conflicto o el potencial conflicto en la actualidad antes de la ley. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir generar no solamente aspectos incidentes en las regiones, sino que también nos va a permitir no estar expuestos necesariamente a las coyunturas, ¿cierto?, políticas que se generan. Y que también yo recuerdo en el capítulo donde participó el dirigente de la CUT, Eric Campos, ¿cierto?, él lo consignaba muy con mucha permanencia, ¿cierto?, respecto de cómo nosotros vamos a
hacer que el diálogo social sea una política de Estado y no una política de gobiernos. Exacto. Ahora, en la práctica lo que ocurre es que no solo es una política de gobiernos. Si uno ve, por ejemplo, los programas de gobierno entre la década del 90 y la actualidad, en todos los gobiernos el diálogo social está presente en los programas de gobierno, excepto en los dos programas de los gobiernos de Piñera. Yeah. En todos los otros hay algún tipo de mención al diálogo social como estrategia para construir relaciones laborales colaborativas. Entonces, nuestra función es poder no solamente generar esos espacios, sino que también darle incidencia. Y esa incidencia no necesariamente está o tiene que radicar en una ley, sino que basta con poder bascular esos conflictos desde la lógica más preventiva, ¿cierto?, en las propias comunidades, sí, en las propias regiones. Muy interesante. Bueno, estamos conversando, ya se nota que tiene su bajada histórica, ¿no? De capacidad ahí del análisis histórico, que es muy interesante porque, bueno, como tú decías, las políticas tienen que ser políticas de Estado, no políticas de gobierno. A veces encontramos que son políticas del ministro o del subsecretario, y eso efectivamente nos ayuda a construir un Estado fuerte y una sociedad más fortalecida democráticamente. Estamos con Francisco Rivera Tovar. Él es el jefe del Departamento de Diálogo Social del Ministerio del Trabajo. Entonces, a ver, tú nos decías que tenemos la línea de mesas de diálogo. Yo he participado en algunas, son bien interesantes, sobre todo por el dato que tú hacías referencia al generar confianza, ¿no? Ahí hay un tema muy importante. Hacías referencia también a la formación sindical y también del mundo empresarial en temas de diálogo social, básicamente para que los actores que van a dialogar, participan, tengan, llamaría la directora del Chile Valora que estuvo acá, tengan las competencias necesarias para dialogar, y el otro tiene que ver ya con la participación ciudadana. Pero también hablaste del modelo de gobernanza regional. ¿Eso está todavía en diseño? ¿Hay alguna experiencia que contar? Sí. ¿Cómo va eso? Sí, nosotros hemos implementado este programa durante 2 años en la región del Maule y en la región de O'Higgins. Ya está. Particularmente en la región de O'Higgins hay la ejecución fue realizada por la Universidad de O'Higgins, y hay un muy buen propuesta de modelo de gobernanza que este año esperamos poder implementar. Mira. Otra cosa que yo quiero decir es que acá los actores de la sociedad civil y los actores institucionales son muy relevantes para poder destrabar de repente temas en los cuales no hay acuerdo, o poder instalar temas. Si uno lo piensa desde el punto de vista histórico, el rol de la Iglesia, por ejemplo, en la década de los 60, específicamente en los temas de reforma agraria, fue fundamental. El rol de la Iglesia, por ejemplo, en hacer el llamado al salario ético, también fue fundamental en su momento, ¿cierto? Institución que gozaba de una valoración social. Fue Monseñor Goich, ¿no? Monseñor Goich, ¿cierto? Con una alta valoración social en ese momento. Hoy día, quienes pueden cumplir ese rol, ¿cierto? Si uno va a ver las encuestas de confianza, de valoración de la ciudadanía respecto a las instituciones, uno se da cuenta que, bueno, quienes estaban valorados muy alto en la década de los 90, en los 2000 incluso, hoy día han caído paulatinamente, ¿cierto? Pero sostenidamente también en confianza, excepto las universidades que se mantienen ahí sobre el 50%. Si uno mira la encuesta de la CEP, ¿cierto? Están en el 54%. Y ahí uno podría decir, bueno, acá las universidades son un actor relevante respecto de poder hacer concurrir a los actores. Claro. Pero también respecto de poder generar estos espacios que van a facilitar el diálogo, que son las capacitaciones, ¿cierto? Que es la formación. Y ahí nosotros dentro de la Subsecretaría del Trabajo del Ministerio tenemos una experiencia con un diplomado en diálogo social para el mundo del trabajo, en la cual lo diseñamos de manera tripartita con la CPC y con la CUT. Lo ejecutamos también de manera tripartita, porque en la Corte venían representantes de la CPC, venían representantes de los trabajadores de la CUT, y habían actores de gobierno, digamos, funcionarios de Estado, y que lo hicimos también con la colaboración de OIT. El año pasado egresaron 25 personas. Mira.
en esta corte, y dentro de la evaluación que nosotros tenemos, que salió a propósito de eso muy bien valorado, sobre todo por los actores que participaron, hay dos cosas que se valoraron mucho. Primero, el diseño tripartito, y que los profesores también hayan dictado las clases, que dictaron las clases, eran tripartitos. Claro. Venían del otro mundo. Por ejemplo, yo hice clase con el gerente legal de la CPC. Perfecto. Pero también con el presidente de la CUT, con Pablo Bovich, sí. Pero también con David Acuña, el presidente de la CUT. Entonces, eso era muy valorado porque había un momento en que hablaban los actores. Y también fue muy valorado que la corte, al ser tripartita, en los momentos que había presencialidad, entre ellos se conocían, se iban haciendo amistades, ¿cierto? Y los combinábamos en los trabajos grupales, también estaban combinados. Entonces, lo sostuvimos en el tripartismo y nos damos cuenta que uno de los facilitadores para el diálogo social es precisamente poder generar espacios de confianza, ¿cierto? Y de reconocimiento y de la legitimidad del otro. Exacto. Este año vamos a desarrollar la segunda versión y también vamos a estar invitando ahí por los canales del ministerio. Hay que estar atentos. Bueno, tú pones un tema que es bien relevante, que es la confianza o la desconfianza. Chile, bueno, todos los estudios dicen que Chile es un país donde los niveles de desconfianza son extremadamente altos si uno lo compara con otros países. Somos muy desconfiados en general. Francisco es un buen auditor, porque ya nos ha contado de varios de los capítulos. Uno, bueno, el director de la OIT, recordamos que este ciclo tiene el patrocinio de la OIT, que también le agradecemos mucho. Ellos por eso tuvieron el primer capítulo también, porque de ahí viene el concepto y ellos lo desarrollaron. Así que si ustedes quieren ver los capítulos anteriores, están los 5 primeros capítulos, ya están en Spotify y están en el canal Ciudadano. Además vamos a ir poniendo información en las plataformas del Ciudadano para que ustedes puedan profundizar algunos de los temas. Pero ahí están los 5 capítulos, pueden mandarlos también comentarios y dar su opinión sobre ese trabajo. La formación sindical, tú me decías que era un tema importante, ya lleva más tiempo en la escuela, ¿no? Sí, las escuelas de formación sindical vienen desde el año 2006. Y son escuelas que han tenido distintos caracteres. Actualmente estamos trabajando con un modelo que integra 2 niveles, un nivel inicial para trabajadores en general y trabajadoras en general, que a la vez puede separarse en otros dos líneas de ejecución, que es una línea mixta y una línea para lideresas, para mujeres, y que tienen mallas curriculares diferenciadas. Todas nuestras mallas curriculares transversalizan el enfoque de género, pero la malla curricular para la línea de lideresas es específicamente destinada a mujeres y género. Y tenemos dentro de esta estrategia, otro nivel, que es el nivel avanzado, que es para dirigentes o para quienes ya hicieron el nivel inicial y desean continuar su formación. Y esa escuela para dirigentes tiene mucha más carga horaria respecto de habilidades de la comunicación. Perfecto. Entonces, es lo que te decía hace un rato. O sea, para nosotros las capacidades integrales no tiene que ver con que el dirigente o la dirigente ande con la normativa debajo del brazo y la sepa recitar de memoria, sino que sepa poder lograr comunicar y lograr acuerdos respecto de cuáles son sus demandas. Ok, sí. Es muy interesante eso. El tema de política pública, política de Estado, ahí nosotros estuvimos con la directora de Chile Valora, estuvimos con la encargada de la unidad de diálogo social, de la dirección de trabajo. Claro, bueno, estuvimos también con el secretario general de la CUT, como tú recordabas, y con el director de la OIT. Pero en el caso de los actores más públicos, ¿no? DT, Chile Valora, Ministerio, con el departamento tuyo, bueno, el Consejo Superior Laboral, que también está ahí, que conversamos con Eric Campos. ¿Hay espacios de coordinación que puedan, en el fondo, fortalecer? Porque hay mucha iniciativa, hay mucho esfuerzo, pero hay espacios de coordinación que de alguna manera lleven esto a un nivel, a un segundo nivel, a un nivel, no sé, con más actores involucrados, etcétera. Sí, nosotros estamos en permanente coordinación con los servicios relacionados y
con los actores del mundo del trabajo en general, digamos. O sea, una expresión de esa coordinación tiene que ver con el diplomado que recién te describía. Otra tiene que ver con el trabajo que hacemos desde la Mesa Ministerial de Participación, porque eso es lo que nos permite tener una articulación a nivel ministerial, donde para este año 2024 estamos trabajando de manera intencionada la vinculación entre diálogo social y participación ciudadana como una alianza estratégica para el ciclo de la política pública. Perfecto. No solamente para elaborar la política o para ejecutarla, sino que también para evaluarla y reformularla. O sea, los COSOC ahí tienen que jugar un rol importante, entonces. Tienen que jugar un rol importante, pero sobre todo el movimiento sindical organizado. Ah, perfecto, sí. En el caso de la ley de participación ciudadana, creo que también se está modificando eso, ¿no? Sí. Están haciéndose algunos ajustes, me imagino, para darle más fuerza al tema. Sí, bueno, muy importante. Tú algo decías de otros actores, pero en la experiencia que tú tienes, a lo mejor algún ejemplo que los puedes contar, donde han participado otros actores, ¿no? Que en este diálogo social plus, o esta combinación muy interesante que tú haces entre diálogo social y participación ciudadana. Yo creo que aquí en algún momento vamos a profundizar eso, es muy importante. ¿Algunos ejemplos, alguna experiencia que tú quisieras ahí destacar en ese ámbito? Sí, mira, hay algunos ejemplos que están relacionados sobre todo con mesas de diálogo social que han abordado los temas de género y trabajo, y que lo que han concluido, ¿cierto?, son distintas acciones que van a favorecer no solamente la intermediación laboral de mujeres, sino que sobre todo la permanencia en los lugares de trabajo. Esas acciones se han conversado o se han integrado a la ciudadanía en estos espacios de mesa de diálogo social, y también hemos hecho el ejercicio de poder presentar a los consejeros y consejeras de la sociedad civil las conclusiones de esas acciones. ¿Por qué? Porque nos interesa también que la ciudadanía en general conozca cuáles son nuestras estrategias en el diálogo social, pero también poder recibir la retroalimentación. Perfecto. Porque una de las cuestiones fundamentales para nosotros es poder hacer políticas públicas que tengan mayor adherencia, ¿cierto?, en la ciudadanía, que estén mejor focalizada respecto de cuáles son los objetivos de la ciudadanía organizada. Nosotros tenemos más de 250.000 organizaciones de la sociedad civil. El problema no es el número, el problema es la incidencia de esas organizaciones en la política pública. Nosotros desde el Ministerio del Trabajo partimos desde el actor laboral, pero esto se puede replicar perfectamente en otros ministerios. En otros espacios, sí, perfecto. O sea, sí. Eso lo que hemos venido conversando en otro programa también, esta incorporación de otros actores. Y una cosa que tú decías que salió en el programa anterior, cuando estábamos con la encargada del programa sindical de la AFES, que está en Uruguay. Ella decía, claro, nos contaba cómo efectivamente habían hecho espacios de diálogo social muy amplios, y que habían en algún momento, me parece que en el 2010, por ahí, habían generado propuestas muy importantes en el tema previsional, que habían sido considerados de manera bien amplia en la legislación que posteriormente salió. Ahí hay un tema interesante. Me acuerdo que el Ministerio hizo un proceso de diálogo muy amplio para hacer la propuesta de reforma de pensiones, y ahí vuelvo a lo que te decía al principio. Bueno, llega al Parlamento y el Parlamento no lo toma como insumo, o por lo menos no le da el valor que yo creo que hay que darle. Mira, nuestros amigos y amigas de la Fundación FES siempre nos tiran una pregunta para ir cerrando el programa, ¿no? Para condimentar. Sí. Bueno, ellos nos están ayudando, auspiciando, así que ha sido muy importante su rol. Y en esa misma lógica, ellos te quieren preguntar, dice, ¿quiénes podrían jugar un rol importante en los procesos de diálogo social hoy día, en el Chile de hoy? Bueno, en el Chile conflictuado de hoy. Sí, mira, hay un autor que plantea de que la historia de la humanidad va en la lógica de momentos de colaboración y momentos de conflicto. Él cierra, ¿cierto?, el primer momento de colaboración entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la década de los 90.
yo creo que es evidente de que estamos en un proceso de desacuerdo o de énfasis del desacuerdo. Y para eso lo que tenemos que hacer nosotros es poder volver no solamente a los actores institucionales, sino que también a los actores institucionales que tienen legitimidad. Entonces, por eso para nosotros es tan necesario poder contar con la institucionalidad local, los gobiernos regionales, ¿cierto? Los representantes de la sociedad civil, los representantes de las organizaciones de trabajadores, ¿cierto? Y los representantes también del mundo del empresariado. Pero también con otras instituciones que se pueden allegar a estos procesos y que tienen por vocación la búsqueda del acuerdo, la búsqueda del consenso y el desarrollo del conocimiento. Y por eso también las universidades acá juegan un rol fundamental. Cuando nosotros hemos generado estas actividades de diálogo social y después cuando las vamos a sistematizar, en general aparecen dos conclusiones y que son bien relevantes y que por eso creo además que el título del podcast o podcast está muy bien puesto, ¿cierto? La mejor forma de poder lograr acuerdos, la mejor estrategia de poder formar acuerdos. Porque lo que más valoran los actores en el tripartismo es que primero se valora la necesidad de conversar, de que los momentos de diálogo social no sean solamente cuando cae alguna crisis. Claro. La pandemia, por ejemplo. Claro. En la pandemia no habían instituciones orgánicas de diálogo social, ¿cierto? Se generaron ahí. Los comités bipartitos, ¿cierto? Se activaron, incorporaron más actores, etc. Pero también lo que valoran es poder generar la confianza entre las partes. Y eso es algo que es muy fundamental. Yo creo que nosotros nos vamos a poder ir acercando a acuerdos en la medida no solamente en que podamos trabajar aspectos de confianza personal o colectiva, sino que por sobre todo poder empatizar respecto de cuál es la demanda del otro y cuál es la realidad del otro. O sea, nosotros sabemos que el nivel de pensiones en general es bajo, es muy bajo. Y por ahí es donde tiene que estar el acuerdo. Claro. O sea, poder empatizar con la realidad del otro, porque el diálogo social no es solamente un mecanismo para profundizar la democracia, para profundizar la participación de los actores, sino que también en el marco del trabajo decente debe avanzar hacia la justicia social. Y efectivamente, pues nosotros, si miramos el Gini, por ejemplo, el pobre de hoy no es el pobre de la década de los 70, pero miramos el Gini y está estancado, ¿cierto? En el punto 49, punto 50. Eso quiere decir que todos hemos mejorado, pero que ninguno se está acercando. Claro. Entonces, o sea, la desigualdad sigue, digamos. El crecimiento, el aumento de la productividad, la participación ciudadana, la profundización democrática, tiene que ser con inclusión social. Sí. Viviana Barreto, que es la amiga de la FES Uruguay, planteó varias veces ese punto que tiene que ver con, en el fondo, estos resultados para mejorar la calidad de vida y el tema de ella plantea la pobreza, desigualdad, pero ese es un tema muy relevante. Bueno, tenemos para 2 programas más, así que queda cordialmente invitado. Hay mucho tema. Te agradecemos mucho, Francisco Rivera Tobar, que es actualmente el jefe del Departamento de Diálogo Social del Ministerio del Trabajo. Ya sabemos que el Ministerio tiene un departamento que está generando acciones, propuestas para fortalecer el diálogo social. Los dirigentes y dirigentes sindicales saben que hay escuelas, así que ahí tienen que estar atentos a través de sus organizaciones. Ya sabemos que se están desarrollando algunos diseños, todavía deben estar pilotos sobre institucionalidad en las regiones. Sabemos que hay mesas de diálogo social. Yo he participado en algunas que son muy interesantes, mucho más centradas en la empresa, pero bueno, eso hay que ampliarlo, pero también es un tema muy importante, así que el diálogo social hay gente que está trabajando en él, ya hemos conocido hartas miradas, así que los invitamos a todos a que ahora están los 6, van a estar en un par de días más los 6 capítulos, así que ahí lo pueden revisar con más calma, ¿no? Y van a ver, como tú los comentabas antes, que igual ahí hay un hilo conductor, sí, que es muy interesante. Muy bien, estamos entonces en Diálogo Social, el mejor instrumento para lograr acuerdos, que es una iniciativa del Ciudadano y la Fundación Friedrich Ebert. El Spotify,
en Canal Ciudadano de YouTube, lo pueden encontrar, y también en las redes, distintas plataformas del Ciudadano. La OIT en este ciclo ha sido el patrocinante, el FES, el auspiciador, y agradecemos mucho a todos los que nos han seguido, que nos han entregado los comentarios. Hoy día estamos cerrando el primer ciclo de 6 capítulos, pero esperamos prontamente seguir con un segundo ciclo. Así que muchas gracias, soy Roberto Morales y un saludo para todos, todas y todos.